Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la primera clase asincrónica, es decir, sin presencia de estudiantes, que corresponde a la continuación de la clase número 1 que vimos el día sábado 11, sobre distribuciones de frecuencia. Yo les comenté ahí en esa clase que eh, daríamos una clase de forma sincrónica y eso se va a repetir semana tras semana. Esta clase grabada, es una clase grabada que ustedes van a revisar, se va a concentrar más en la parte práctica. Nosotros en la clase del día sábado, eh, dimos todos los fundamentos correspondientes a realizar una distribución de frecuencia. Bien, enumeramos cada uno de los pasos, que eran 5 pasos que habían que tomar en cuenta, y detallamos qué había que hacer en cada paso. Fuimos mostrando un ejemplo del libro, donde ustedes podrían ver ahí cómo poco a poco se iba conformando una distribución de frecuencia a partir de un grupo de datos, ¿bien? De datos de tipo cuantitativo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es realizar desde cero esos 5 pasos para construir una distribución de frecuencia con un ejercicio. El ejercicio es el que está en la diapositiva, que acabamos, que estaba presentado en la clase del día sábado. Yo les dije a ustedes que lo íbamos a ver como ejemplo y le mostré en esa clase los resultados, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, aquí está, ustedes pueden ver ahí en pantalla el ejercicio, pero no lo fuimos desarrollando paso a paso. Ahora sí lo vamos a realizar, ¿bien? Solamente les mostré cómo a partir del ejercicio se construía una distribución de frecuencia. Yo ya lo tenía realizado, ahora les voy a mostrar con el Excel cómo hacerlo. ¿Bien? Entonces, el ejemplo era el siguiente. Dice, a continuación se muestra el número de minutos que emplea un grupo de ejecutivos para viajar en automóvil de su casa al trabajo. Me dan, me dan ahorita 25 datos. Habíamos contado que eran 25 datos. Bien, claro, ahora por simple observación se puede ver que son 25 datos. Cuando sean eh, mucho más cantidad de datos, no es tan fácil contabilizarlos a simple vista. Habría que buscar una herramienta que me permita hacer el conteo de todos esos datos. Bueno, pues el Excel lo hace. Yo les voy a enseñar cómo hacerlo incluso. Entonces me dan este grupo de datos que corresponde a minutos, ¿bien? Que emplean determinado grupo de ejecutivos para viajar en automóvil de su casa al trabajo. Entonces, me piden cuántas clases recomendarían, cuántos intervalos de clase sugeriría, qué intervalos de clase sugeriría como límite inferior de la primera clase. Organice los datos en una distribución de frecuencia y comente la forma de la distribución de frecuencia. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a hacer todo esto desde el principio y llegaremos incluso a los gráficos. Yo les mostré en las siguientes diapositivas cómo fuimos obteniendo cada paso hasta llegar a la distribución. ¿Bien? Ahora yo les voy a mostrar todo esto desde el Excel. Bien, voy a dejar de compartir esta pantalla para pasar a un archivo de Excel. Bien, ahí ustedes están viendo en su pantalla ya el archivo de Excel con el ejercicio que corresponde a lo que estaba en la presentación, en la diapositiva. Entonces me dice, a continuación se muestra el número de minutos que emplea un grupo de ejecutivos para viajar en automóvil de su casa al trabajo. Y aquí están los mismos datos que estaban en la diapositiva. ¿Bien? Dice, ¿cuántas clases recomendaría? ¿Cuántos intervalos de clase sugeriría? ¿Qué intervalos de clase sugeriría? Bien, como límite inferior de la primera clase. Bien, en conclusión, lo que me están pidiendo aquí, en estos 5 literales, es precisamente cada uno de los pasos que conlleva a terminar en una distribución de frecuencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Observen que estos datos de aquí están como imagen. ¿Bien? El Excel no los entiende todavía como valores numéricos. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es
colocar estos datos en el Excel. Yo los puse en columna, ¿ven? Los puse aquí en columna. Bien, usted lo puede poner en el orden que usted prefiera, bien, tal y como están aquí. Por ejemplo, yo puedo comenzar aquí como 28, después inserto el 25, luego el 48 y así sucesivamente. Bueno, eso fue lo que yo hice, ¿bien? Pero los puse aquí en columna. Ahora, una vez que estén insertados en las celdas, usted lo teclea manualmente, ¿bien? Usted pone aquí 16, 19, ¿bien? Y así sucesivamente, 21, o sea, estoy repitiendo lo mismo que ya está. Estoy ganando tiempo para no perder tiempo tecleando todos estos números, ¿bien? Los puede poner tal y como lo indica aquí el cuadro. Usted tiene la opción de ponerlos lo mismo en fila que en columna, ¿bien? Voy a insertar, por ejemplo, una fila aquí. Se puede con clic derecho insertar una fila, si lo prefiere. Voy a insertar otra más. ¿Bien? Y puedo dejar estos espacios ahí. Entonces, si usted quiere, puede empezar tecleando así, ¿no? 28, 25, 48, 41, bien, 19. Estoy tecleando insertando en cada una de las celdas cada uno de estos números que aparecen aquí en la primera fila de la tabla, ¿no? Tal y como aparecen aquí. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces usted los va tecleando. Puede ser en fila como puede ser en columna. Bien, yo preferí hacerlo por columna. ¿Sí? Pero el Excel los entiende igual, lo mismo en fila que en columna, como usted prefiera. ¿Ok? Entonces, esa es la indicación de cómo ir insertando los números. Entonces, ya una vez que estén ingresados aquí como valor numérico, usted lo puede coger y ordenar. ¿Sí? Ordenar. ¿Cómo lo va a hacer? Selecciona toda la columna. ¿Sí? Se puede seleccionar toda la columna. Se va acá, a esta parte de aquí, donde dice ordenar y filtrar. Y aquí tiene la opción de ponerlo de menor a mayor, ¿bien? O de mayor a menor. Por ejemplo, si yo los pongo de mayor a menor, fíjense cómo cambia, ¿ves? Entonces me dice que debe ampliar dice, Microsoft ha encontrado datos junto a su selección. Estos datos no se ordenarán ya que no sean seleccionados. ¿Bien? ¿Okay? Le pongo continuarla con la selección actual, no hay ningún problema. Eso fue porque encontró datos alrededor de estos datos y me está diciendo que no los voy a ordenar porque no los seleccioné. Perfecto, que no los seleccioné. Entonces, ya me los ordenó de mayor a menor. ¿Sí? Yo lo que hice fue insertarlos tal y como aparecían aquí en la tabla y después los ordené de menor a mayor. Los voy a volver a poner de menor a mayor. ¿Sí? Le pongo continuar con la selección actual para que solo me lo aplique a este grupo de datos y ya está ordenado de menor a mayor. Bien, para lo que vamos a hacer aquí, ahorita, no necesitamos que estén ordenados. ¿Bien? Yo solo les ordené por un problema de que sea más fácil de identificar luego cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. ¿Bien? Pero no era necesario. Si los quieren dejar desordenados, no pasa nada. El Excel también puede hacer todo lo que vamos a hacer aquí con los datos en el orden en que usted lo coloca. Pero le estoy indicando una función aquí que tiene el Excel en que usted los puede ordenar de menor a mayor, de mayor a menor o con algún orden personalizado. ¿Ok? Bien. Primera cosa, insertar los datos en columna o en fila como usted prefiera. ¿Ya? Yo opté por la opción de ponerlos en columna. Luego, recuerden que para el intervalo de clase, nosotros teníamos una formulita que lo vamos a insertar aquí, lo voy a ver. Le voy a mostrar incluso que para que vean que el Excel puede insertar ecuaciones, ¿no? Mira, aquí está la ecuación, vamos a poner por aquí. Y aquí se les activa la pestaña de diseño.
¿Ven? Cuando usted le da un clic aquí en la parte de ecuación, se activa la pestaña de diseño y la fórmula decía que esto era I del, tiene que ser mayor o igual, buscamos el símbolo aquí de mayor o igual, que está por aquí, mayor o igual que, vamos a insertar una fracción, y en la parte del numerador ponemos h menos l, y aquí teníamos k en el denominador. ¿Ven? Entonces yo ya inserté aquí una ecuación. ¿Ven? La puedo hacer más grande, como usted prefiere. Esa ecuación estaba en la presentación que nosotros revisamos. Eso es para calcular el intervalo de clase. Bien. Y K era el número de clase que se calculaba con la fórmula 2 elevado a la K. Bien. H es el valor máximo de todo el conjunto de datos y L es el valor mínimo de todo el conjunto de datos. Entonces, fíjense cómo en el Excel yo puedo insertar una ecuación, ¿bien? Puedo editar una ecuación también, lo mismo que hago en el Word. Entonces, primera cosa, vamos a buscar el valor máximo de todos estos datos. Como yo los ordené de mayor a menor, yo sé que el valor máximo es 48. Eso no es ningún problema. No necesitaba ordenarlos de menor a mayor, pero lo hice para que ustedes lo puedan comprobar con facilidad. De todas formas, si yo tengo un grupo de datos de más cantidad de datos, bien, por ejemplo, 200, 300, 400 datos, no es tan fácil buscar cuál es el mayor de estos datos. Entonces, hay una fórmula en el Excel que es igual max, que me permite calcular el mayor. ¿Bien? Por ejemplo, la voy a poner aquí nuevamente. Voy a poner igual. Cada vez que usted quiera poner una fórmula en Excel, empieza con el símbolo de igual. Y pone max. ¿Bien? Y automáticamente ya el Excel le sugiere cuáles son las fórmulas que comienzan con estas letras. Bien, y aquí tengo la función max. ¿Ven? Le dan doble clic, escogen todo el rango, escogen todo el rango. Esperen un segundito porque no me está corriendo la. Escogen todo el rango. ¿Ven? Hasta aquí. Cierran paréntesis, le dan enter y te calcula el valor max. Me dice que es 48. Bien, lo hice aquí para que ustedes comprobaran. Y eso es lo que hice aquí. ¿Bien? Ese es o sea, lo que hice ahorita es lo mismo que tengo ya hecho aquí. Por eso ya no lo borro, ¿no? Porque ya solamente le estoy indicando cómo hacer. De la misma forma, voy a buscar el valor mínimo de todo el conjunto de datos. Igual, existe la función igual mínimo, escojo este mismo rango de datos y el Excel me calcula cuál es el mínimo valor de todos estos datos que están aquí. ¿De acuerdo? Bien, ahora quiero saber cuántos datos hay aquí. Bueno, en la clase lo hicimos, contamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Es fácil contarlo con la simple vista. Pero ¿qué pasa si hay 300, 500, 600 datos? ¿No? O sea, cuando ya el número de datos es mucho más grande, no es fácil contabilizarlo. Se pierde mucho tiempo estar contando así como lo estoy haciendo yo ahora. Entonces, hay una fórmula en Excel que se llama la fórmula contar. ¿Bien? Usted puede poner aquí igual contar. Aquí está la fórmula, le da doble clic. ¿Bien? Selecciona el conjunto de datos con el que está trabajando. ¿Sí? Y le pone enter. Y me dice que hay 25 datos. Bueno, ven que es exactamente lo mismo que tengo aquí. Lo borro porque solo era para demostrar cómo lo hice. Y me da 25 datos. ¿Bien? Ahora bien, ya tengo estos datos que los voy a necesitar. Vamos a ver cómo calculo el número de clases. ¿Ok? Recuerden que el número de clases, voy a insertarlo aquí con una otra ecuación más. Solo puedo correr para acá. Bien. Y había un factor que era 2. Voy a coger esto que es para hacer superíndice. En la base pongo 2 y en la potencia pongo aquí K. Entonces había esta formulita
que era el criterio, la regla 2 elevado a la K. ¿Bien? Donde K iba a constituir el número de clases que vamos a necesitar. Ahora, ¿cuál era la regla que me decía que 2 elevado a la K tiene que ser mayor que el número de datos con el que estoy trabajando? Como el número de datos es 25, ¿bien? Yo tengo que buscar algún valor de K de forma tal que 2 elevado a ese valor dé mayor que 25. Habíamos dicho en clase que yo podía ir probando, ¿no? Por ejemplo, probé con 3. 2 a la 3 es 8. 2 elevado a la 4 es 16. No me sirve 4 porque 16 es menor que 25. Por lo tanto, debo seguir subiendo en valor. Entonces cojo 5. Bien, aquí está. 2 elevado a la 5 es 32. Miren, ¿cómo se puede hacer eso en Excel? Con la función potencia. ¿Ven? Usted pone aquí igual. Potencia. Y aquí solamente con poner PO ya le sugiere la fórmula potencia. Le doy doble clic y me dice, ponga el número y después la potencia. Es decir, el número sería la base, en este caso, y fíjese que la sintaxis le dice separe con punto y coma, se pone punto y coma, y pone la potencia, que en este caso es 5 el que yo sugiero, y me da 32. 32 es mayor que 25, por lo tanto sí me sirve. Conclusión, el número de clases es 5. Necesito 5 clases, ¿sí? Que están aquí ya, 1, 2, 3, 4 y 5. Por eso me hice una tabla de 5 filas, porque voy a tener 5 clases. ¿Bien? Espero que hasta ahí no haya ningún problema, que estas cosas son fáciles. Esto lo puedo borrar porque ya está realizado aquí. Ok. Luego viene el intervalo de clase. Ahí sí aplico esta fórmula que está aquí. Ok. Me dice que el intervalo de clase tiene que ser mayor o igual que h menos L sobre K. Recuerden que h es el valor máximo, que sería esto de aquí. Este sería h. Vamos a ponerlo aquí. L es el valor mínimo. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo identifiquen. Y N es el número total de datos. Bueno, ahorita no lo necesito. Lo que necesito es esto de aquí, que es K. Este sería el valor de K. Entonces tenemos todos los datos. Tenemos H, tenemos L y tenemos K. ¿Bien? Usted aplica la formulita. ¿Bien? Y la formulita está aquí. ¿Bien? Sería 48 menos 16, que sería la celda C11 menos C12, es lo que está diciendo la fórmula, dividido para D14. D14 es este valor que está aquí. ¿Ven? ¿Sí le ven? Entonces lo que hice fue, mediante una fórmula, aquí está, que la pueden ver bien ahí, aplicar esto. Valor máximo menos el valor mínimo dividido para 5, en este caso que es el valor que está en la celda D14. Me da 6,4. Ahora, yo les dije a ustedes en clase que el intervalo de clase no debe usarse con decimales. Entonces, si me da 6,4, yo debo redondear eso al inmediato superior, en este caso 7. Hay una regla al hacer distribuciones de frecuencia que me dice que es preferible que los intervalos de clase sean múltiplos de 5 o de 10 o de 100, ¿ok? Es decir, preferible que fuera de 10 en 10 o de 100 en 100, es preferible. Pero, en este caso, como los datos son poquitos, ¿bien? Son muy pocos datos y no están muy dispersos unos de otros, no podemos subir mucho hasta 10 porque entonces no se completarían correctamente las 5 clases que tengo aquí. Entonces, en estos casos, sí, lo que sí tenemos que hacer es redondearlo en valor entero, en este caso el inmediato superior. Por lo tanto, en vez de 10 vamos a usar 7, que es lo correcto, es lo que me está diciendo aquí, que redondea al inmediato superior, en este caso sería 7. Al inmediato superior entero, ojo, ¿no? Al inmediato superior entero. Entonces, vamos a tomar como intervalo de clase 7. Es decir, ese es el ancho de la clase. Entonces, vamos ya con estos primeros datos obtenidos a crear nuestra tabla de frecuencia.
Primero me creo aquí una primera columna que es esta. ¿Ok? Aquí voy a enumerar las clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. ¿Ok? Esto todavía no son las clases. Esto simplemente es la enumeración de las clases para que ustedes vean que son 5 clases que nos vamos a trabajar. Aquí aquí sí voy a hacer las clases. Bien, me creo aquí dos columnas para las clases. Esta columna de aquí va a constituir el límite inferior de cada clase. Y esta columna de aquí va a constituir el límite superior de cada clase. Entonces, vamos a la clase número 1 y fijamos los límites, el inferior y el superior. Ahora bien, una cuestión muy importante que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Hay que garantizar, ojo con esto, hay que garantizar que el valor mínimo de todos los datos, esté comprendido dentro de la organización por clase y que el valor máximo de todos los datos también esté comprendido dentro de todos los datos. Entonces, si mi valor mínimo es 16, ¿bien? Si mi valor mínimo es 16, entonces yo debo comenzar aquí con 15. ¿Por qué? Porque estoy garantizando que 16, que es el primer dato, el más bajo, esté comprendido dentro de la primera clase. Y como mi valor máximo es 48, yo tengo que finalizar aquí, por ejemplo, con 50, ¿bien? De acuerdo al ancho de la clase que estoy garantizando aquí, que es de 7. ¿Para qué? Para que 48 que caiga dentro de, de la última clase en este caso. O sea, hay que garantizar de que todos los datos estén incluidos en alguna clase aquí. Recuerden que las clases son mutuamente excluyentes. Eso significa que un mismo dato no puede estar contenido en dos clases de forma similar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Voy a coger como valor mínimo 15. ¿Bien? 15 no aparece aquí dentro del conjunto de datos, pero 16 sí. Así que, como mi ancho de clase es 7, entonces lo que tengo que hacer es a 15 sumarle 7. Así que mi límite superior de la primera clase será 22, porque 15 más 7 es 22. Entonces, en la primera clase van a contabilizarse todos los datos que estén comprendidos entre 15 y 22. ¿Bien? Entre 15 y 22. En la segunda clase comenzaríamos con 22. Bien, comenzaríamos con 22. 22 más 7 es 29, por lo tanto el límite superior de la última clase, de la segunda clase, es 29. Luego en la tercera comenzaríamos con 29, más 7 sería 36, por lo tanto el límite superior de la tercera clase es 36. En la cuarta clase empezaríamos por 36 y terminaríamos por 43. Y la quinta clase empezaríamos por 43 y terminaríamos por 5. Observen que todas las clases tienen un ancho de 7. ¿Bien? ¿Cómo se calcula este ancho? Restando el límite superior menos el límite inferior. ¿Sí? Aquí lo tengo calculado. H11, que sería esto, menos G11. Usted puede crear la fórmula una sola vez y después se coloca aquí y arrastra la fórmula. ¿Bien? Eso es lo bueno de trabajar con el Excel porque la fórmula solo la construye una sola vez y luego arrastra la fórmula. ¿Okay? Entonces, hasta ahí creo que no hay mayor complicación. Ya tenemos las clases, fijando los límites inferior y superior de cada clase. Bien, observen que el ancho de cada clase es de 7. Empezamos por 15 y terminamos por 50. Estamos garantizando que 16 y 48, que son los extremos de todo este conjunto de datos, están contenidos ahí. Por lo tanto, todos los demás datos también van a estar contenidos aquí. Entonces, vamos a agregar aquí el punto medio de las clases. Bien, porque después lo vamos a necesitar para realizar algunos de los gráficos que necesitamos. ¿Cómo se calcula el punto medio? Bueno, pues haciendo un promedio. Usted coge la función promedio, se coloca ahí, pone igual promedio. ¿Sí? Como quiero el promedio de estos dos números, escojo estas dos celdas de aquí, cierre paréntesis,
y doy enter y me da 18.5. Ese 18.5 fue lo que hice. ¿Sí? Entonces, lo borro porque ya lo tengo aquí. Una vez que lo haces con la primera, coges, arrastras y te lo hace para todos, por igual. ¿Ok? Ok, ya tenemos el punto medio de cada clase, que es el valor central de estos dos límites. El ancho ya lo tenemos. Ahora vamos a la frecuencia. ¿Bien? Esto es una de las cosas más importantes de aquí. La frecuencia, sin necesidad de ponerse a contar a simple vista, porque ya les digo, este es un ejemplo con poquitos datos. Posteriormente vamos a ver ejemplos con muchos datos. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia? La frecuencia, recuerden que es el número de datos, es decir, la cantidad de datos que se repiten dentro de esta clase. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos datos están comprendidos? De todos estos datos, de estos 25 datos, ¿cuántos datos están comprendidos entre 15 y 22? ¿Sí? Que cumplan con la condición de que sean mayor que 15 y menor que 22. Entonces, eso lo podemos hacer con la función contar. ¿Bien? Pero, observen lo siguiente, si yo pongo aquí en el Excel igual contar, me salen algunas funciones de contar. Contar, ¿bien? Esta primera función dice cuenta el número de celdas en un rango que contiene números. Eso fue lo que yo hice aquí con la formulita esta para calcular el 25. Bien. Pero no me sirve solamente contar, porque ahora yo tengo que contar, pero bajo ciertas condiciones, bajo ciertos criterios. Este de aquí permite contar número de celdas en blanco. Tampoco me sirve, porque yo no voy a contar ahorita celdas en blanco. Esta me dice, cuenta si, es decir, si se cumple una determinada condición. Esta podría servirme para ciertos casos, pero no aquí. ¿Por qué? Porque aquí no hay, esta te cuenta si se cumple una sola condición. Si se cumple una sola condición. Pero resulta que yo tengo dos condiciones, porque tengo un límite inferior de la clase y tengo un límite superior de la clase. Así que necesito una fórmula que cuente con más de una condición. Entonces, tengo que utilizar esta que dice aquí, contar si conjunto. Contar si conjunto. Lo voy a hacer aquí afuera, ¿bien? Voy a poner nuevamente igual y le pongo contar si y voy a coger esta contar si conjunto. Aquí me dice, coja el rango del criterio número 1. Coja el rango del criterio número 1. ¿Cuál sería el rango? Todo este conjunto de datos que está. Escoge todo ese conjunto de datos que está. Dice, a continuación ponga punto y coma. Aquí le dice, si usted ve ahí, a partir de que rango criterio 1 hay un punto y coma. Esa es la sintaxis que el Excel le va a decir. Entonces ponemos punto y coma y ponemos el criterio número 1. ¿Cuál sería el criterio número 1? Que tiene que contar los valores que sean mayor o igual que 15. Entonces lo que vamos a poner aquí es contar si es mayor. Buscan el símbolo de mayor en su teclado y ponen mayor o igual. Para poner mayor o igual en una fórmula, se coloca así. Primero el símbolo de mayor y luego el símbolo de igual. ¿Bien? Mayor o igual que 15. ¿Bien? Ahora, una cuestión adicional. ¿Bien? Una cuestión adicional. Los criterios, cada vez que usted va a poner un criterio, tiene que ir entre comillas. Así que primero abre comilla aquí y después cierra comilla aquí. Los criterios tienen que ir entre comillas. Luego, la sintaxis, se lo está diciendo aquí abajo, dice, coja el criterio para el rango, coja el rango del criterio número 2. Ya pusimos rango del criterio 1 y criterio 1. Ahora nos falta el rango del criterio 2. El rango del criterio 2 es el mismo rango. Vuelvo a elegirlo. Lo vuelvo a elegir. ¿Bien? ¿Okay? Lo vuelvo a elegir. Esperen un segundito que se me fue la fórmula aquí. Tengo que poner punto y coma. Vuelvo a elegir el rango. Ahí está. ¿Okay? Está ahí. Después vuelvo a poner punto y coma. Y pongo el criterio número 2. Abro comillas. Recuerden que los criterios van entre comillas.
y le pongo que sea menor o igual que ¿qué? Que 22. Sería que 22. Bien, vamos a ponerlo por el momento así, menor o igual que 22. ¿Ok? Y cierro comillas. Bien, eso sería lo que habría que hacer ahí. Y me dice que hay 3 datos. Fíjense que aquí me dio eso. ¿Ok? Ahora bien, hay una cuestión importante aquí. Yo les dije a ustedes que las clases tienen que ser mutuamente excluyentes, es decir, que un mismo dato no puede estar en 2 clases diferentes. Observen que esta clase termina aquí en 22 y la siguiente clase empieza en 22. ¿Qué pasa si hay en todo este conjunto de datos el número 22? Y yo vuelvo a repetir la fórmula aquí abajo. ¿Dónde va? ¿En qué clase se va a incluir el 22? ¿En la primera o en la segunda? Bien, si no hago una regla correcta, puede darse el error de que el 22 esté involucrado en las 2 clases. Bien. Entonces, para evitar eso, lo que normalmente hacemos es lo siguiente. Voy a regresarme a la fórmula. En vez de poner 22 aquí, observen bien, en vez de poner 22 aquí, no, le voy a poner 21.99, por ejemplo. Le vamos a poner 21.99, 21,9, como usted prefiere. Vamos a dejarle en 21,9. Bien, igual me sigue contando como 3, no pasó nada, ¿ok? Pero aquí puse 21,9. Bien, ¿para qué? Para que entonces la siguiente clase empiece desde 22, como yo hice aquí, ¿sí? Dice mayor o igual que 22, y llegue, en vez de 29, llegue hasta 28,9. ¿Qué estoy garantizando con esto? Que si hay un dato, dentro de este conjunto de datos, hay un dato que tiene el valor de 22, me lo va a ubicar aquí en la segunda clase y no en la primera. Porque la primera nada más que va a llegar hasta 21,9. Así que cuando aparezca un número 22, me lo va a colocar en la segunda clase. De esa forma, yo ya estoy garantizando que los datos no se superpongan en 2 clases. Bien, entonces, aquí lo dejo de 15 a 22, pero al crear la fórmula le digo que cuente desde 15 hasta 21,9. ¿Okay? ¿Okay? Lo mismo tengo que hacer aquí. Cojo la misma fórmula, le digo contar sí, cojo el rango, le pongo el criterio. Ahora el criterio cambia porque ahora sería mayor o igual que 22, ¿bien? Y el otro criterio sería menor o igual que 28,9. Y así sucesivamente. ¿Bien? Tendría que hacer las 5 fórmulas en las 5 clases. Entonces, hay una manera de arrastrar la fórmula. Ojo con esto. Hay una manera de arrastrar la fórmula. Bien. Pero para arrastrar la fórmula hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si yo me creo aquí la formulita, ¿bien?, en la primera celda y la arrastro, se va a arrastrar también el rango. Bien, observen que el rango iba desde 16 aquí hasta 48. Si yo arrastro la fórmula aquí, este rango también se arrastra y se altera, tomando aquí celdas que están en blanco. ¿Cómo yo garantizo que al arrastrar la fórmula no se arrastre el rango? Yo quiero que el rango este se mantenga fijo porque siempre es el mismo, si se observan. Entonces, una forma de hacerlo es la siguiente. Voy a regresar a la formulita que me hice aquí para no tocar esto. Y la forma de dejar fijo el rango es esto de aquí. ¿Ven? Usted coge, le da un clic, lo selecciona y la forma de dejarlo fijo es poniéndole F4. Le pone F4 una vez que esté seleccionado y se ponen estos simbolitos de dólar que están ahí. ¿Bien? Lo voy a hacer con esto de aquí nuevamente. Con el otro rango también. Hay que hacerlo con los dos. Le pongo F4 y se ponen estos símbolos de dólar. Cuando usted tiene delante de la letra que indica la columna un símbolo de dólar y después de esa letra también tiene un símbolo de dólar, el Excel lo que dice es que esa celda, cada una de estas celdas,
se van a mantener fijas en filas y en columnas, es decir, invariables. Entonces hay que ponerle F4 y le das Enter. ¿Bien? Si yo regreso nuevamente a la fórmula, observen que ya tiene los símbolos de dólar que están ahí. Por eso ustedes ven aquí que en la fórmula aparece el símbolo de dólar. Y una vez que hacen eso, ya pueden aquí arrastrar la fórmula. ¿Bien? Pero hay un problemita con eso. ¿Bien? Lo voy a hacer aquí y lo voy a volver a cambiar para que vean. Si yo arrastro la fórmula de la primera, fíjense cómo todo se alteró aquí ahorita. ¿Por qué se alteró? Porque al arrastrar la fórmula también se arrastró igualito que en el primer caso los límites de la primera clase. Es decir, que todas las clases ahora tienen exactamente el mismo límite. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Ir a cada clase y solamente cambiar los límites. Por ejemplo, en este caso va desde, fíjense que estaba en la primera, ¿no? Este está bien, esta ahora tengo que modificarlo. Me voy a la segunda clase y tengo que ponerle aquí 22. Y aquí le tengo que poner 28,9. Y ya se arregló aquí para la segunda clase. Tengo que irme a la tercera clase y cambiarle los límites. En este caso, no sería 15, sino 29, que es el límite inferior de la tercera clase. Y aquí no sería 21,9, sino 35,9. Entonces cambiamos aquí y cambiamos por 35,9. Bien, me voy aquí a la cuarta clase y tengo que hacer lo mismo. Aquí sería desde 36, cambiamos este numerito nada más, y sería aquí hasta 42,9. ¿Ven? Como se va arreglando todo otra vez. Y me voy aquí a la cuarta clase, y este sería desde 43 hasta 50. Aquí sí no tengo que, no es necesario poner hasta 49,9 porque ya este es el último valor. Ya después no hay más clases, entonces le pongo hasta 50. ¿Ven? Algo pasó aquí. Le puse aquí mal esto. Vamos a borrar el número. Solo es hasta 42,9. ¿Ven? Y se organiza nuevamente todo y todo regresa a la normalidad. ¿Ok? Cuando ya haya hecho esto, que contabilizaste en cada una de las clases cuántos valores se repiten en cada una de estas categorías, podemos ir aquí y crearnos la función suma. Es decir, usted pone aquí igual, función suma, ¿bien? Suma, y suma todo esto que está aquí. Coge el rango este que está aquí, da enter y suma. Le dio 25. ¿eh? Lo borro porque ya está hecho. Este también vamos a borrarlo ya lo explico. Y me da 25. ¿Qué estoy comprobando aquí? Que la suma de todas las frecuencias tiene que dar el número total de datos que existe. Esto y esto tienen que coincidir. ¿Ven? Vamos a ponerlo con algún color igual y demostramos que sí coincide. Ese es el total de datos. ¿Ok? Bien, ya tenemos hecho la frecuencia de repetición de datos. Nos vamos a crear ahora a la derecha otra columna. En esa otra columna nos vamos a crear la frecuencia relativa. Bien, ¿cómo hacemos eso? Este primer valor de 0.12 sale de dividir 3 para 25. Este de 0.32 sale de dividir 8 para 25. Este de 7 para 25. Entonces, ¿cómo hacemos esto con el Excel? Bien, nos vamos aquí a la primera celda. Lo voy a hacer aquí afuera. Bien, nos vamos aquí a esa primera celda, ponemos igual y le decimos divida este valor. Bien, ponemos el símbolo de división y divida para el total. ¿Ok? Y me da 0.12, como ustedes pueden ver ahí, que este valor. Bien, el resto sería arrastrar la fórmula para que lo haga con cada uno de ellos. Bien, pero ¿qué pasa aquí? Y vuelve a pasar lo mismo que con el rango.
Si yo arrastro la fórmula esta, bien, se va a arrastrar lo que está aquí en el denominador. Este K16 también se va a arrastrar para acá abajo y como no encuentra valores, me va a dar error. Entonces, yo tengo que decirle al Excel, antes de arrastrar, que este valor de aquí de K16, que es 25 y que nunca cambia, porque los que cambian son estos de aquí, este 25 no cambia, lo que está en el denominador siempre se mantiene igual, se quede fijo. ¿Cómo le digo que se quede fijo? Lo selecciono y le pongo F4. Y se pone un símbolo de dólar delante de la letra de la columna y después. Se me está diciendo que esa celda se va a mantener tanto fija como se va a mantener fija tanto en fila como en columna. Y le doy Enter. Observen que si regreso a la fórmula ya tiene, ese K16 tiene esos símbolos de dólares. Ahora sí puedes arrastrar la fórmula. ¿Eh? Pues fue lo que yo hice aquí. Le dejé fijo el denominador y arrastré la fórmula. ¿Eh? La arrastré hasta aquí y no tuve que repetir por cada clase este cálculo. Simplemente lo hago una vez, arrastro y se hace para todito. ¿Ok? Aquí también puse la función suma. Sumé todo esto que está aquí. Lo mismo que hice con el 25, pero ahora con esta columna de aquí. Y me da 1. ¿Bien? ¿Qué me está diciendo eso? Me está demostrando que todos estos valores son mutuamente excluyentes. Por eso la suma de todas estas frecuencias relativas tiene que dar 1. Eso es lo que tiene que ocurrir. ¿Bien? Ya podemos borrar esto. Ya sabemos cómo hicimos la frecuencia relativa. Ahora, el asunto ahora es coger esta frecuencia relativa y también expresarla en porcentaje. Recuerden que para el gráfico de pastel es preferible que estos datos estén en porcentaje y no en valor decimal. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues, se coloca aquí, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a hacer aquí afuera y le digo, ponga, este celda toma el valor igual que este. ¿Sí? Hasta ahí no ha pasado nada. Usted me dice, pero es lo mismo, 0,2 y 0,2. Ok, pero ya una vez que le pone igual, después arrastra y todos estos valores de aquí son las mismas cosas. ¿No? Esta celda va a tomar el mismo valor que esta de aquí el mismo valor que este el mismo valor que y así sucesivamente. Pero una vez que ya estén colocados otra vez los valores iguales, usted puede coger aquí, le da clic derecho a la celda o al conjunto de celdas, porque lo puede hacer con toda la columna completa, y se va aquí donde dice formato de celda. Bien, esperemos que se cargue. A veces se demora un poquito. Vamos a esperar a que se cargue. Ahí está. Nos vamos a formato de celda y le decimos que no tome como número ni como general, sino que lo haga como porcentaje. Me dice con cuántos decimales quiere expresarlo. Vamos a decirle que con 2. Y se me convirtió ya en porcentaje. ¿Okay? En vez de crearme una forma, se puede hacer multiplicando por 100, eso no hay ningún problema. ¿Okay? Pero si usted le pone ya en formato porcentaje, incluso te pone el símbolo de porcentaje aquí. ¿Ok? Usted le dice que tome el mismo valor que esta celda, pues si quiere la copia todo esto igualito, lo pega aquí, y después le selecciona toda esta columna, le da clic derecho y le dice que tome el formato de porcentaje, como yo ya lo tengo hecho aquí, le pongo 2 decimales, le pongo aceptar. Y todos estos datos se me convierten en porcentaje. Facilito, sin crear ninguna fórmula. Luego vamos a agregar una columna aquí, que es la columna de frecuencia acumulada. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Yo ustedes tenía aquí la columna de frecuencia, ¿bien? Y aquí la vamos a hacer acumulada. Esta primera de aquí, la cogemos tal como está aquí. ¿Sí? Se coge y le dice aquí, igual a este mismo valor. Y selecciona esta celda. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Alexa? Que coloque en esta celda el mismo valor que tiene la celda K11. Le das Enter y se pone un 3, como me parece. ¿Okay? Luego, en la siguiente celda, ¿qué le digo? Toma
este 3 de aquí y súmale la siguiente frecuencia que venía aquí en la columna. ¿Sí? Eso fue lo que hice aquí, ¿ves? Igual a M11, es decir, a este valor, más K12. ¿Cuál es K12? El siguiente valor que venía aquí. Es decir, me está sumando 3 más 8. 3 más 8 es 11. Y luego que hace eso, usted coge y arrastra la formulita que está. ¿Ven? Y al arrastrarlo, como yo hice ahorita ahí, se le crean los demás valores. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Que al 11 ahora le sumó 7. 11 más 7, 18. Al 18 ahora le sumó 5. 18 más 5, 23. ¿Ok? Y al 23 le sumó 2. Y nos da 25. Observen que este 25, lo voy a poner aquí con azulito, coincide con el conjunto de datos. O sea, aquí ya termina hasta aquí. O sea, no hay que hacer ninguna suma aquí de nada, porque el máximo valor aquí es 25, que era el total de datos que tenía. Entonces, lo que hago aquí ahora es la frecuencia acumulada. ¿Qué es esto? Lo mismo que hice aquí, pero en porcentaje. Como yo ya tenía aquí la frecuencia relativa en porcentajes, ahora cojo esta misma frecuencia relativa y la coloco aquí de forma acumulada. Entonces, ¿qué le digo al Excel? Ponga igual a M11. ¿Cuál es M11? Este valor que está aquí. ¿Bien? Entonces, esta celda toma el mismo valor que esta. En la siguiente celda le digo, coja este valor y súmale el siguiente que venía aquí de frecuencia relativa en porcentaje. Observen que 12 más 32 es 44. Eso es lo que está haciendo aquí, perdón. Eso es lo que está haciendo aquí en esta celda, ¿sí? Sumando 12 más 32. Y cojo y arrastro la fórmula también hasta aquí. ¿Bien? Arrastro la fórmula. Y todo lo demás se completa, que sería 44 más 28, 72. Luego 72 más 20, 92. Y 92 más 8 me da 5. Es decir, se va creando una acumulación en la que a cada valor se le suma el siguiente y así el siguiente y el siguiente y se crea una acumulada. Eso es lo que se llama frecuencia acumulada. Una en valor numérico y otra en valor porcentual. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya llegan hasta aquí, ya han completado su distribución de frecuencia. Ya tienen un gran paso hasta aquí. ¿Bien? Han completado su distribución de frecuencia. Yo ya de esa distribución de frecuencia ya yo puedo sacar importante información. ¿Bien? Porque ¿qué me está diciendo aquí? Bien, me está diciendo que en este caso, como los datos corresponden a número de minutos que emplea un grupo de ejecutivos para viajar en automóvil, yo ya puedo decir que el mayor porcentaje se concentra entre 22 y 29 minutos. Es decir, el mayor porcentaje de minutos corresponde a la clase entre 22 y 29. ¿Bien? Y podría decir incluso que la mayor cantidad de minutos invertidos para viajar en automóvil hasta su trabajo se concentra entre 22 y 36 minutos. Porque aquí se concentra el mayor porcentaje de los datos. ¿Ok? Y puedo sacar un montón de información más ya de aquí. ¿Bien? Yo ya de aquí puedo inferir una serie de informaciones adicionales. Sin embargo, hay una forma más fácil de obtener más información todavía, que es a través de los gráficos. Nosotros en la clase del sábado vimos tres tipos de gráficos. El gráfico de barra, que es este de aquí, el gráfico de pastel, este de aquí, el histograma y el polígono de frecuencia. Vamos a aprender ahora cómo insertar esos gráficos. ¿Okay? Entonces, el primer gráfico que vamos a insertar es el de barra, este que está aquí. Ok, ¿cómo se hace el gráfico de barra? Bueno, hay varias formas de insertar un gráfico en el Excel. Por ejemplo, usted se va aquí a la pestaña de insertar y aquí tiene toda la parte de gráfico. Bien, tiene todo el grupo, este es el grupo de gráficos. Bien, y si le da un clic aquí, puede extender toda la función para ver todos los tipos de gráficos que tiene el Excel. Bien, aquí están todos los gráficos y le salen todos los tipos de gráficos que tiene el Excel. Si lo quiere hacer por ahí para buscar más cantidad de gráficos.
Ahora, hay dos formas de hacerlo. El grupo de gráficos de barra está en esta pestaña de aquí. ¿Ven? Si usted le da un clic aquí, obtiene los gráficos de columna que los puede hacer en 2D o los puede hacer en 3D. Eso ya es decisión de usted. Si usted lo quiere hacer en 3 dimensiones, puede ocupar cualquiera de estos grupos de gráficos que está aquí. Y si quiere hacerlo en 2D, obtiene de cada uno de estos gráficos que están aquí. Yo para este gráfico que hice aquí, utilicé la primera opción que era el gráfico en 2D. ¿Bien? Y le sale un gráfico. Ahora bien, eh, yo no le dije, yo no le dije nada al Excel de qué datos tenía que coger. Él cogió por default todos los datos de la tabla que están aquí. Porque hay una cuestión, voy a regresarme y voy a hacerlo nuevamente. El Excel toma, usted se para en cualquier lado de la tabla, si usted se para en cualquier lado de la tabla, él asume todos los datos aquí de la tabla y te inserta el gráfico. Bien. Cualquier dato. O sea, cualquier lado de la tabla y él cogió y me hizo el gráfico, pero con todos los datos de la tabla. Claro que eso no es lo que yo quiero, porque aquí se confunden toda esta cantidad de datos que están aquí. Entonces me regreso y hay otra forma de hacerlo. Incluso hay cómo insertar un gráfico en blanco y una vez que está ingresado, usted le agrega los datos. Ahora, lo mejor, lo que yo recomiendo es lo siguiente. Bien, en el gráfico de barras, en la columna vertical, tiene que ir la frecuencia. ¿Sí? El gráfico de barras son gráficos de columnas separadas, equidistantes, en la que la altura de la columna corresponde a la frecuencia. Usted tiene aquí una columna que corresponde a esos valores de frecuencia. ¿Bien? Entonces, lo mejor es lo que yo recomiendo es lo siguiente. Usted coge y selecciona esta columna de frecuencia, sin el total. Sin el total. ¿Ok? Escogemos esta columna de frecuencia. Ojo con esto, ya les... ¿Por qué le escojo la columna? Porque cuando usted escoge una columna en el Excel ya asume que estos valores de aquí que están en esta columna son los que van a ir en el eje vertical. Entonces ya estoy ganando lo siguiente, que me va a indicar aquí los valores que van en el eje vertical, que es la frecuencia. Entonces selecciono la columna, me voy a insertar, escojo gráfico en 2D, escojo el primero, y fíjense que ya me dio el gráfico con las barras, con las alturas correspondientes. Si usted compara aquí, usted ya aquí con esta, lo puede arrastrar, se coloca aquí arriba del gráfico, lo puede arrastrar en que usted quiera. Observen que esta altura aquí de 8 corresponde a esta de aquí, esta altura de 7 corresponde a esta barra de aquí, y así sucesivamente. Ya tiene la columna vertical creada. ¿Okay? Luego, hay que indicarle cuáles son los datos que van en el eje horizontal. Él los puso como 1, 2, 3, 4 porque cogió los números de clase. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Bien, pero esto todavía no está correcto. Hay que decirle ahora qué es lo que va en el eje horizontal. Voy a dar un clic afuera. ¿Bien? El gráfico queda ahí, no hay ningún problema, después lo voy a eliminar. Entonces, siempre que usted, observe bien, siempre que usted le da un clic al gráfico, se activan estas dos pestañas que están aquí arriba. Miren, voy a dar un clic afuera, se desactivan. Le doy un clic al gráfico y se activan estas dos pestañas que dice diseño y formato. Me voy a dar un clic aquí donde dice diseño y tengo una serie de opciones que puedo hacer ahorita con el gráfico. En este caso voy aquí a la opción de seleccionar datos. Selecciono datos y aquí me dice etiquetas del eje horizontal, es decir, categoría. Recuerden que lo que se coloca en el eje horizontal es la categoría. Entonces me voy aquí a donde dice editar. Le doy un clic en editar y me dice escoja el rango de datos que quiere que vaya en el eje horizontal. Entonces yo voy a arrastrar este momentito para acá y este también lo voy a correr un poco para acá. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo porque se me metió el gráfico encima de los datos. Cancelo, sin ningún problema. Lo corro para acá. ¿Sí? Y le digo lo siguiente. Vamos aquí a diseño, seleccionar datos, editar. Y aquí le doy un clic aquí. Esto lo puedo correr para acá. Y
¿Qué es lo que va en el eje horizontal? Las clases, las categorías, las clases. Escojo esto, ¿sí? Escojo ese rango. Le doy un clic, le pongo aceptar y le pongo aquí aceptar. Observen que ya se colocaron aquí las etiquetas que van en el eje horizontal. Le pongo aceptar. ¿Bien? Y miren lo que pasó, que en el eje horizontal ya tengo las clases. Es decir, que esta barra corresponde a la clase que va desde 22 a 15, este de 29 a 22 y así sucesivamente. ¿Bien? Lo otro que puedo hacer es cambiar el título al gráfico. Si le quiero cambiar el título, le doy un clic aquí y usted le pone el nombre que le quiera poner. ¿Bien? Yo le puse gráfico de barra, pero usted le puede poner el nombre que quiera. Por ejemplo, en este caso se llamaría frecuencia de minutos, por poner un ejemplo, ¿ya? De acuerdo a lo que diga el ejercicio. Y le pongo título al gráfico. Bien, ¿qué más puedo hacer con este gráfico? Agregarle las etiquetas de los ejes, tanto el vertical como horizontal. ¿Cómo puedo hacer eso? Una vez que esté, miren, voy a dar un clic afuera, se desactivan las dos pestañas. Doy un clic en el gráfico, se vuelven a activar las dos pestañas. Bien, entonces me voy aquí donde dice agregar elemento de gráfico y aquí dice ejes, mejor dicho aquí, título de los ejes. ¿Bien? Y aquí dice horizontal primario. Bien. Una vez que le pone esto, se aparece un título del eje horizontal primario. Y aquí le puede poner clase. ¿Bien? Voy otra vez aquí y le digo, agrégueme también un título para el eje vertical primario. ¿Y qué le vamos a poner aquí? Da un clic adentro y le pone frecuencia. ¿Ven? Y aparece el título aquí de frecuencia. Esto lo puede borrar. Listo. Y me queda aquí frecuencia. ¿Ven? Ya tengo. Si quiere personalizarlo ya con colores, como yo le hice ahí, ya eso es cuestión de usted. ¿Bien? Usted tiene aquí para algunas funciones para cambiar los estilos del gráfico, cambiar colores, le puede cambiar aquí los estilos, ya eso es cuestión suya. Ahora, otra cosa que puede hacer, como yo hice, pues le da un clic a las columnas, le vuelve a dar otro clic hasta que solo me quede marcada una sola. Ahí le da clic derecho y observen que yo le puedo cambiar el color solo a esa columna de ahí. ¿Ven? Le cambié solo el color. También le puedo poner contorno si quieren. ¿Ven? Por ejemplo, le puedo poner un contorno negro. Le puedo cambiar aquí la serie de puntos, área de trazado. Ya esto es cuestión de personalización del gráfico. ¿Ven? Como le cambié el color a esta barra de aquí. Quiere cambiar el color de esta otra barra, igual, un clic, pero se marcaron todas, le vuelvo a dar otro clic, se queda marcada esa sola, y le pongo, por ejemplo, colores, ¿sí? Y así ya tengo mi gráfico, ¿ven? Y les va a quedar un gráfico como el que yo tengo aquí abajo. Pero ya usted lo puede personalizar o subir. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar este gráfico porque ya no sirve. Ya lo tengo hecho aquí. Eso fue lo que hice con este gráfico de aquí debajo. ¿Okay? El mismo procedimiento se hace ahora con el gráfico de pastel. Ahora, para el gráfico de pastel, recuerden que se utiliza la frecuencia relativa en porcentaje. Entonces, lo recomendable es coger la columna esta de porcentajes, irse aquí a insertar y se va ahora aquí a donde dice gráficos de circular o de anillo. Da un clic aquí, igual tiene la opción para hacerlo con gráficos en 2D o 3D. Si usted quiere hacerlo en 3D, lo puede hacer en 3D. Lo quiere hacer en anillo, lo puede hacer en anillo. Lo usual en estadística son los de pastel, que puede ser en 2D o 3D. Yo cogí solamente el primero. ¿Ven? Y aquí igual le puede agregar el título del eje o le puede cambiar los estilos. Aquí, en cambio, tiene algunos estilos. Perdón, aquí donde dice diseño rápido, tiene algunos estilos donde fíjense que ya le incluye aquí los porcentajes dentro de cada cuña del pastel. Puede coger un estilo de esto, bien, agregarle los títulos a los ejes y ya tiene su gráfico de pastel. Lo que usted haga de aquí en adelante, filtrando datos, cambiando el estilo, o todas estas cosas, ya es cuestión de su diseño ya, ¿no?
Ya esto es estilo personal de cada quien. Usted puede empezar a jugar aquí, cambiando los colores, cambiando el estilo, poniendo aquí etiquetas, eso ya es cuestión suya. Pues yo creé un gráfico de pastel aquí, ¿sí? Lo puedo convertir en 2D, en 3D. Usted puede cambiar el estilo del gráfico, puede hacer lo que quiera. Una vez que ya esté ingresado, incluso lo puede pasar a 3D si lo prefiere. Bien, vamos a explicar rápidamente el histograma. El histograma se hace igualito que el de gráfico, pero cambiando algo. Para el histograma, igual se coge la columna de frecuencia. Es prácticamente lo mismo que insertar un gráfico en 2D. Se va aquí a insertar, se va aquí a gráfico en 2D, ¿bien? Le sale el de barra que habíamos visto anteriormente, pero una vez que esté como gráfico de barra, se va aquí donde dice diseño rápido. Y tiene que escoger este de aquí, que fíjense que le da las columnas juntas. Es decir, ya no tiene la separación de columnas como estaba aquí, sino que aparece, aquí le dice histograma, ¿no? Y le sale ya, el histograma es un gráfico de barra, pero en que las columnas no están separadas, están juntas unas con otras. Y ahí tienen el histograma. Luego, para cambiar los colores, como yo lo hice aquí, la misma cosa, ¿no? Le da un clic, dos clics, le da clic derecho y empieza a cambiar el color que usted quiera a cada columna. Eso es cuestión ya de cada cual. Le puede cambiar como lo puede dejar así, todo en azul, eso no está mal, está bien igual. ¿Ok? Igual que en el procedimiento que seguía al principio, le puede cambiar las etiquetas, puede cambiar los títulos de los ejes, puede hacer lo que usted prefiera. Entonces yo ya les hice un programa. Y por último, para ya concluir, lo que tiene que hacer es se me olvidó una cosa más con el histograma, importante. Una vez que ya tenga el histograma, hay que poner la categoría en el eje horizontal. Eso no les dije. Entonces, para hacer eso, se van aquí a diseño, o sea, dan un clic dentro del gráfico, se van aquí a diseño, dan clic en diseño, seleccionar datos, y ojo, que lo que va ahora aquí para seleccionar datos es el punto medio de la clase. En los histogramas y en el polígono de frecuencia, lo que se coloca aquí abajo ya no son las clases, sino el punto medio de la clase. ¿Ven? Entonces, le tengo que decir que coja esta columna de aquí como ustedes la ven seleccionada. Le ponen a aceptar y aparece el punto medio de la clase como ya está creado. Eso fue lo que me faltó indicar. En el caso del polígono de frecuencia, la misma cosa. ¿Bien? La misma cosa. Pero les voy a indicar algo en el polígono de frecuencia. ¿Cómo va a ser el polígono de frecuencia? Bien, para el polígono de frecuencia vamos a coger esta columna de aquí, que observen que es la de la frecuencia acumulada. Bien, es esta de la frecuencia acumulada de aquí. Esta es la que cogemos para la frecuencia. Si usted le da un clic aquí, va a ver cuáles son los datos que se marcan aquí. ¿Sí? Así que la que cogemos es la frecuencia acumulada. Alguien me preguntó en la clase, ¿para qué sacar la frecuencia acumulada? Bueno, para este gráfico de polígono de frecuencia. Usted escoge aquí la columna de frecuencia acumulada, se va acá a insertar, escoge acá donde dice insertar gráfico de dispersión o de burbuja, ¿no? No, perdón, no, aquí, en estos de línea, los gráficos de línea, y escoge estos que tienen los puntitos aquí, líneas con marcadores, y se les crea un gráfico como este. Bien, vamos a ver dónde se creó. No se creó. Entonces escoge aquí e inserta un gráfico de esto, líneas con puntos. Bien, y se crea. Que es este gráfico que se creó aquí. Bien, ya está creado, por eso no lo vuelve a crear. Y se crea toda esta línea de gráfico que está aquí. Una vez que tenga el gráfico creado, se va aquí a diseño, selecciona datos, bien, y en la etiqueta del eje horizontal, lo que vamos a elegir ahora es el límite superior de cada clase. Hay algunos gráficos que lo hacen al punto medio, pero lo usual es colocar en el eje horizontal el límite superior de cada clase. Por eso cogí
la columna que corresponde al límite superior de cada clase. ¿Sí? Le pongo aceptar y se me crea este gráfico. Este es el polígono de frecuencia. Lo demás todo es igual. Le puedo aquí cambiar el título, le puedo insertar etiqueta, por ejemplo, vamos a insertar una etiqueta aquí en el eje vertical que diga frecuencia acumulada. ¿Ve? Y ahí me sale frecuencia acumulada. Le puedo insertar un título eh, un título de gráfico horizontal que diga eh, límite superior de clase. ¿Bien? Solo por poner algo, no, usted puede poner ahí lo que quiera, de acuerdo al ejercicio. Y ven, ya lo voy personalizando. Le puedo dar un clic encima de las barritas y le puede ir cambiando los colores. ¿Bien? Igualito que hicimos con las barras, tiene aquí para cambiar los colores y modificar. Esto normalmente le sale en negro, yo lo fui cambiando a verde y azul. Y ahí tienen el polígono de frecuencia. Bien, entonces, lo que hemos hecho hasta aquí, vamos a dar un clic de afuera porque ya los tenemos todos aquí. Lo que hemos hecho es, desde cero, empezar desde cero con un ejercicio cualquiera, con un grupo de datos, en este caso son poquitos datos, 25, los hemos organizado, le hemos sacado los valores máximos, mínimos, totales, ¿bien? Hemos hecho una distribución de clase y a partir de la distribución de clase yo hice cada uno de los gráficos. Ya los gráficos me dan mucha más información. Ya me dice aquí dónde se concentran la mayor cantidad de minutos, cuál es el rango que implica un mayor porcentaje. Lo hicimos con un gráfico de histograma, lo hicimos con un gráfico de polígono. ¿Okay? No es necesario en un ejercicio hacer los cuatro, pero lo hicimos ahorita todos los cuatro. Ustedes para los ejercicios que van a hacer del deber del libro, es preferible que los hagan los cuatro, a menos que un ejercicio en particular les pida uno en específico, o dos en específico. Bien, pero preferible que de una vez haga los cuatro. Bien, el ejercicio quedaría concluido como está aquí, y así debería entregarle usted. Usted puede venir aquí después, poner un clic derecho, cambiar el nombre de la hoja, le pone aquí el título del ejercicio, y ya tiene este ejercicio creado en otra hoja. Si quiere, puede agregar la siguiente hoja para un siguiente ejercicio o seguir haciendo otros ejercicios aquí en la misma hoja. Entonces, eso es lo que yo quería explicarle respecto al ejercicio que quedó propuesto en la presentación de PowerPoint. Ya tienen todo el procedimiento. Espero que las indicaciones que le di aquí paso a paso les sirva para poder ustedes completar cada uno de los ejercicios. Entonces, por favor, realicen el deber que está ahí ya establecido en la plataforma en la semana 1. Recuerden que tienen una semana para realizar ese deber. Para esta asignatura es vital que ustedes cumplan en el tiempo establecido porque después, para la siguiente semana, ya hay otro deber. ¿Bien? Y no nos queda de otra manera que hacerlo así porque es mucho contenido. Recuerden que estamos viendo 2 asignaturas en un solo semestre y tenemos que cubrir todos los temas que están propuestos. ¿Ok? Entonces, les pongo este ejercicio a su consideración, valórenlo, revísenlo y ojalá que les sirva de mucha ayuda para todo lo que van a hacer en el deber. La mayoría de los ejercicios del deber tienen que ver con lo que hemos explicado aquí hasta el momento. Bien, de antemano les reitero mi agradecimiento por la atención prestada. Vamos a dar por concluida este ejercicio y nos vemos entonces el próximo sábado en la siguiente clase, para la clase número 2. Vamos a ver ya otras cuestiones sumamente importantes que son las medidas de posición en datos. Vamos a organizar datos y a describir datos de acuerdo a la presentación de medidas de posición. ¿Okay? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo sábado. Revisen esta clase, por favor, que va a quedar presentada en la semana 1. ¿Okay? Entonces, voy a cerrar esta presentación aquí. Voy a cerrar la grabación.